Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que puedas ver esto. Le damos gracias al Señor por permitirnos un día más de poder compartir, meditar, reflexionar, aprender juntos de la palabra del Señor. Es una bendición poder hacerlo, que el Señor nos ayude a poner por obra también lo aprendido, porque ese es el propósito detrás de cada enseñanza, detrás de cada reflexión, incluso de cada predicación, poder aprender más de Él y poder poner por obra lo que Él nos enseña. Estamos en el capítulo 3, del versículo 19 al 29, en el devocional. Tiene por título Hasta que venga la fe. Va a estar bastante interesante, como ha estado los días anteriores también. Y para entrar un poco en contexto, ¿no? Pablo les escribe a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, y bastante enérgico, bastante asombrado Pablo, incluso como vimos en el capítulo 1, asombrado porque los Gálatas se habían desviado de lo que él les había enseñado, del evangelio del Señor Jesucristo, de la salvación por medio de la fe, no por las obras de la ley. Pablo les había enseñado todo eso y se asombró al ver que se habían desviado de lo que habían aprendido, porque por pretender los Gálatas volver a la ley, pretender ganar la bendición, la salvación de Dios por medio de las obras de la ley, lo cual es imposible. Y Pablo se encarga una y otra vez de dar a conocer justo eso, de que es imposible que por medio de las obras de la ley alguien pueda ser salvo. Y de hecho Pablo es bastante directo, bastante tajante, como vimos en el capítulo 1, al decir que no hay otro evangelio. Es más, si alguien viene, ya sea un ángel, ya sea cualquier persona, cualquier hombre, y predica otro evangelio, el tal sea anatema, lo cual es fuerte, significa maldito de Dios. El tal sea maldito, lo que Pablo está diciendo, y es fuerte. Y vemos lo importante que es, hermanos, entonces tener una sana doctrina, una sana enseñanza de parte de la palabra del Señor, ¿no? Que salga de la palabra del Señor. Y meditamos en el capítulo 3, como decía, del versículo 19 al 29. Pablo se va a encargar de una vez más dar a entender por qué las obras de la ley por sí sola no nos puede salvar, sino que es la única forma de llegar al Padre, llegar a Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. Dice el versículo 19: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. En el versículo 19, en la versión que está justo acá en el texto de Dios habla hoy, dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. Este es el propósito de la ley, uno de los propósitos de la ley. Podemos ver la ley de dos formas, hermanos. Uno, como el estándar de Dios, como la santidad de Dios, la justicia de Dios. Uno se maravilla y dice: wow, Dios es perfecto, porque solamente Él puede cumplir, solamente Él puede estar a la altura de este estándar de la ley que fue dada a Moisés, la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. Entonces solamente Dios puede estar a la altura. Podemos ver la ley de esa forma, pero también podemos ver la ley como justamente Pablo está diciendo acá, que fue dada para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, para que nosotros veamos que verdaderamente
no podemos llegar a cumplir a perfección los mandamientos del Señor, que no podemos cumplir al pie de la letra la ley, que no podemos, para que quede de manifiesto nuestra desobediencia, porque solemos transgredir la ley una y otra vez, de manera que la ley nos condena. Esa es su sentencia, no que la ley sea mala, sino que el problema está en nosotros. Y como la ley no nos puede justificar, sino que más bien nos condena, es por eso que viene el Señor Jesucristo, justamente por eso. Y seguimos más adelante, versículo 21. ¿Acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Justo lo que acabo de decir. Si por la ley pudiéramos ser salvos, pues gloria a Dios, y Cristo no tendría por qué haber venido. Si por medio de las obras, de cumplir las obras de la ley, podemos ser salvos, no tendría ningún sentido que Jesús venga a morir en la cruz. Pero precisamente porque no podemos cumplir la ley es que Jesús viene para que podamos ser salvos, porque de otra forma la ley, al ser enteramente de punto A a punto B, perfecta, nos condena, porque queda en manifiesto, como acabamos de ver, que somos rebeldes, que somos pecadores. La ley es perfecta y debe tener una sentencia. Pablo pinta, como vemos en el versículo 22, pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Pablo pinta acá un cuadro de prisión donde la sentencia de la ley es culpable, condenado. No hay forma, porque aun si nosotros, digamos que nosotros podemos cumplir la ley y al 99.9%, si aún hay un punto, una coma que no cumplimos de la ley, lo cual de por sí es imposible también, que llegar a cumplir casi todo también es imposible, pero si aún pudiéramos y solo nos fallamos en un punto, en una coma, culpables, sentencia, condenados eternamente. La ley no puede justificarnos, no por culpa de la ley, sino por culpa de nosotros. Y Dios proveyó lo que nosotros necesitábamos, que era Jesús venir a este mundo, cumplir. Él sí cumplió la ley a perfección, cumplir la ley para que nosotros podamos ser salvos en Él. Versículo 22, pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Versículo 23, antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Ya no necesitamos pretender, como los Gálatas, ganarnos la bendición y la salvación por nuestras buenas obras, que es en realidad esclavizarse al pecado. Ya no tenemos esa necesidad, porque ya tenemos revelado en Cristo Jesús el Evangelio, las buenas noticias, que el bueno murió por los malos, que Él vino a este mundo, cumplió a cabalidad, al pie de la letra, cada punto y coma de la ley, y murió a la cruz del Calvario para darnos esa justicia a nosotros. ¿Por medio de qué? De la fe, y no por las obras de la ley. ¿La ley es mala, como vimos? No, la ley definitivamente no es mala. Dice, lo que quiere decir acá cuando dice que la ley funcionaba como una especie de niñera que nos vigilaba y que nos conducía a Cristo. ¿Por qué? Porque como vimos antes, la ley, al ser justa y perfecta, no nos daba ningún espacio, sino que simplemente nos condenaba, y eso nos llevaba a Cristo. Necesito un Salvador, necesito que alguien me salve. Ese era el propósito de la ley, dirigirnos hacia Cristo. Y una vez que Cristo viene, la ley sigue siendo perfecta, sigue siendo buena, pero no nos puede justificar, de manera que únicamente la fe en el Señor Jesús puede hacerlo. Versículo 26, pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios.
Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esta es nuestra identidad. Una vez que entendemos que por medio de la ley no podemos ser justificados y que lo único que nos queda es la fe en el Señor Jesucristo, esta es nuestra identidad. De manera que ya no somos condenados, de manera que, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Entonces, esta es nuestra identidad, que somos hijos de Dios, versículo 26, y somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. De cierta forma somos hijos de Abraham también, somos hijos de la promesa. Esa es nuestra identidad una vez que venimos a Cristo por medio de la fe. Y el versículo 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay muchas implicaciones acá. En primer lugar, en Cristo estamos a salvo de la condenación que por la ley sí o sí teníamos. Estamos a salvo estando en Cristo de la condenación de la ley. Pero también estar revestido de Cristo es tener nuestra identidad en Él, de manera que nos parezcamos más al Señor cuando venimos a Él en fe. Esa es nuestra meta, parecernos más de Cristo, revestirnos de Cristo Jesús. Y ya para ir acabando, Pablo le habla en la carta a los Efesios, y creo que explica muy bien justo esto a partir del versículo 6, si mal no recuerdo. Pablo dice que somos salvos no por medio de la ley, no por obras, para que nadie se gloríe, de manera que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por las obras, pero la salvación, que es por medio de la fe, que es por gracia, produce en nosotros buenas obras. De manera que no somos salvos por las obras, pero al ser salvos por la gracia, por medio de la fe, entonces vamos a producir buenas obras, es decir, el fruto del Espíritu Santo, que lo vamos a ver un poco más adelante en el libro de Gálatas. De esta forma se explica un poco. Espero que haya quedado un poco más claro. La ley no puede salvarnos, no porque la ley sea mala, sino por causa de nosotros. La ley pone en evidencia, en manifiesto, la desobediencia de nosotros. De manera que necesitamos desesperadamente un Salvador. Y para eso vino Cristo Jesús, para morir por nosotros, para que podamos ser salvos de la condenación que la ley justamente tenía en contra de nosotros. Justamente, es la justicia de Dios. Pero el amor de Dios se manifestó en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso, Señor. Has sido bueno para con nosotros, Señor. Que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, cuando la ley nos condenaba, Padre, y nada de lo que nosotros podamos hacer, Señor, nos iba a salvar. Porque la ley es perfecta, Señor. La ley es perfecta y demanda plena obediencia, Señor, y nosotros no podíamos. Tú enviaste, Señor, a tu Hijo a cumplirla a cabalidad, a cumplirla, Señor, al pie de la letra, y la cumplió, Padre. La cumplió, y el justo murió por nosotros los injustos, Señor, en la cruz del Calvario, de manera que poniendo nuestra fe en Él, en tu Hijo amado, Padre, tenemos la redención, tenemos el perdón de nuestros pecados, Señor, y tenemos garantizadas, Señor, estas promesas, Señor, que somos herederos, que somos hijos tuyos, Señor, por medio de la fe. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, porque aunque fuimos salvos por medio de la fe, por gracia, no por obras, para que no podamos gloriarnos delante de ti, Señor, pero nos has salvado, Padre, para que podamos producir buenas obras, Señor, no como un medio para nuestra salvación, sino como un fruto de dicha salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermanos, que el Señor los bendiga ricamente a cada uno de ustedes y seguimos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.